Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Hola, Angélica, Edivaldo, buenas noches. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Delia, si no me equivoco, y Mari Carmen, ¿cierto? Buenas noches, profesor, correcto. Muy bien, perfecto. Comenzamos entonces del punto donde nos quedamos precisamente el día de ayer. Vamos a esperar que se incorpore Marco, que ya también está con nosotros. Y habíamos visto ya la parte de la ley de impuestos sobre la renta. Vamos a entrar un poquito a la parte del IVA, pero antes vamos a ver algunos otros aspectos de la ley del impuesto sobre la renta. Solamente para mencionar algunos otros regímenes fiscales que se encuentran establecidos precisamente ahí en el artículo 113, porque ya habíamos visto con respecto a las personas físicas con actividad empresarial. Ahora bien, antes de este, está aquí un apartado que dice régimen de incorporación fiscal. Se deroga el artículo 111, el 112 y el 113 que correspondía a otro régimen fiscal. Todavía está en operación, aclaro, pero ya su vigencia ya es muy corta. Originalmente se estableció para una duración de 10 años, porque en el caso del régimen de incorporación fiscal, su impuesto sobre la renta se iba a ir disminuyendo durante 10 años. ¿De qué manera? Es decir, si hoy vamos a suponer en el 2018, hoy es 2018, supongamos, una persona física se activa como régimen de incorporación fiscal. Tendrá 10 años para seguir tributando el régimen de incorporación fiscal, es decir, todo el 2018, todo 2019, todo el 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26, hasta el año 27. Cuando terminen esos 10 años, automáticamente ese régimen de incorporación fiscal cambiará automáticamente al régimen que estábamos viendo ayer y antier, que era el régimen de actividad empresarial. En automático, una vez pasando esos 10 años. Este régimen de incorporación fiscal se creó en la administración de Enrique Peña Nieto con la intención de que todos aquellos que no pagaban impuesto, llámese tiendita de la esquina, llámese taller mecánico, llámese carpintería, comenzara a tributar en este régimen, que iba a ser muy barato. Y por ahí viene la parte importante. Aquellos que se registraran el primer año no iban a pagar el impuesto sobre la renta. El gobierno federal le iba a condonar el 100% para el primer año. Pero iba a ir disminuyendo año con año hasta llegar al 100%. Es decir, el primer año se le cancelaba su 100% de impuestos sobre la renta. No lo pagaba. El segundo año solo se le cancelaba el 90%. El tercer año se le cancelaba solamente el 80% y pagaba el 20% restante. El tercer año el 70% y el 30% restante pagaba. El cuarto año se le cancelaba el 60% y pagaba el 40%. Y así sucesivamente hasta que llegara un momento que ya no tuviera ninguna exención, ninguna disminución del pago. Es decir, cuando esta persona llegara al año 10º, ya no iba a tener ninguna condonación, ya tendría que pagar el 100% de ese impuesto. Si le tocaba pagar 100,000 pesos, 100,000 pesos iba a pagar. Pero en ese inter aparece el régimen simplificado de confianza. Y entonces, hasta el año pasado, en el 2022, aquellos que quisieran continuar en el régimen de incorporación fiscal podrían continuar. Si quisieran en un momento dado cambiarse al régimen simplificado de confianza, también se podrían cambiar.
le daba la ley la opción de mantenerse en régimen. Vamos a suponer que si nació en el 2018, bueno, si empezó, tenía el 18, el 19, el 20, 21 y llegando al 22 iba a ser su quinto año. Todavía tenía el 50% de exención de impuestos. La ventaja es que este régimen pagaba impuestos bimestralmente, es decir, cada 2 meses. Pero muchos dijeron, sí me quedo en el régimen de incorporación fiscal. Pero entonces nace el nuevo régimen en el 2022 para personas físicas, que fue precisamente el régimen simplificado de confianza. Y este está mucho más accesible que el anterior, este régimen simplificado de confianza, porque dice, van a tributar todas aquellas personas físicas que solamente realicen actividades empresariales, profesionales u otorgan el uso goce temporal de bienes. A diferencia del régimen simplificado de confianza, solo podrían tributar aquellos que para su actividad no necesitaran un título profesional, es decir, ni los abogados, ni los contadores, ni los arquitectos, ni los ingenieros entraban en el régimen de incorporación fiscal. Mientras que en este régimen simplificado sí entran todos aquellos. El único detalle es que la persona física que tribute por régimen simplificado de confianza no debió haber rebasado de 3.500.000 pesos en un año. Es decir, si la persona física obtuvo en el 2021 3 millones de pesos, está dentro de este régimen. Si obtuvo 3.300.000, está dentro de este régimen. Si la persona física rebasó a 4 millones, ahí sí ya no puede tributar en el régimen simplificado de confianza. Porque aquí lo dice en el artículo 113E, los contribuyentes, personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales, u otorguen el uso goce temporal de bienes, hablando de arrendamiento, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección. Aquí no se necesita una tabla como la que ya ocupamos para actividad empresarial y servicios profesionales. Aquí ya el impuesto es directo. Ahorita se los voy a explicar matemáticamente. Solamente nos dice siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o las actividades señaladas que realicen, obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de 3.500.000 pesos. Vuelvo a lo mismo. Si la persona al 31 de diciembre del 2021, porque aquí esta sección fue adicionada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre del 2021. Lo pueden ver aquí en la parte superior derecha. Luego entonces, si en el 2021 la persona no generó más de 3.500.000 pesos, sea que tenga o no tenga título profesional, sea que tenga la actividad que tenga, que sea, mientras no rebasara esta cantidad, puede tributar en este régimen. Dice también, los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en esta sección cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite establecido en el párrafo anterior. Es decir, un contribuyente que apenas empezó el 2022, pero que en ese ejercicio fiscal considere que no va a rebasar esos 3.500.000 pesos. Por eso también dice, cuando en el ejercicio citado realicen operaciones de un periodo menor de 12 meses, vamos a suponer que solamente trabajaron en el 22 6 meses, lo que hayan generado
se elevará al año para saber si cumple o no cumple con los 3.500.000 pesos. Por eso establece esta parte. Se determinará entre los números de días, vamos a suponer, ¿cuántos meses? Dijimos 6. ¿Cuántos días hay en 6 meses? 180 aproximadamente. Si en esos 180 días se generaron 2 millones de pesos, entonces se dividen 2 millones de pesos entre 180 días y eso que resulte se multiplica por 365. Automáticamente, si generó 2 millones, le va a dar 4 millones. Ya está fuera de rango. Pero si le dio en lugar de 2 millones, 1 millón, estaría dentro de este régimen. ¿Cuál es el beneficio de tributar en el régimen simplificado de confianza? Ahorita les muestro, voy a hacerlo matemáticamente. Voy a abrir mi archivo en el que estamos trabajando para que lo podamos aprovechar el día de hoy. ¿Qué pasa con la persona que tributa en el régimen simplificado de confianza? Hay otra tablita que es esta que vemos acá. Y me dice, los contribuyentes determinarán los pagos provisionales considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades a que se refiere el primer párrafo de este artículo y estén amparados por los comprobantes fiscales, es decir, que hayan emitido su CFDI. Y entonces va a tener el cálculo correcto. ¿De qué manera? De la siguiente. Vamos a abrir ahorita este archivo que estoy esperando que me abra para poderlo ver. Vamos a suponer que una persona por régimen de por régimen simplificado de confianza, ahí le puse recibo. Aquí vamos a tener el número de las celdas. Es más, voy a jalar este archivo. Vamos a darle copiar y lo voy a pegar aquí donde dice recibo. Y aquí le vamos a poner persona física por régimen simplificado de confianza de 2023. Vamos a suponer que sea el mismo que tiene esta partida. Ya no hay que hacer todo este proceso como lo hacíamos en el otro régimen. Lo único que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Voy a eliminar esto. Todo esto que hicimos. Lo voy a eliminar, le voy a quitar los colores. ¿Y qué es lo que tendría que hacer una persona por régimen simplificado de confianza? Ni siquiera se acumulan sus ingresos. Aquí solamente sería el ingreso mensual porque se hace solamente un pago definitivo. ¿Cómo lo haríamos? Aquí lo vamos a establecer. Dice la ley, vamos a hacerlo con base a la ley. Dice, los contribuyentes a que se refiere este artículo calcularán y pagarán el impuesto en forma mensual a más tardar el 17 del mes inmediato posterior a aquel que corresponde el pago y deberán presentar una declaración anual a que se refiere el artículo 103. Los contribuyentes determinarán los pagos mensuales considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades a que se refiere el primer párrafo de este artículo y estén amparados por sus comprobantes fiscales digitales por internet efectivamente cobrados sin incluir el impuesto al valor agregado y sin aplicar deducción alguna. Aquí no se disminuyen las deducciones. Los contribuyentes a que se refiere este artículo también podrán aplicar lo dispuesto en esta sección cuando además obtengan ingresos de los señalados en el capítulo primero, hablamos de salarios, en el capítulo sexto, de los otros ingresos de esta ley, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades mencionadas no excedan la cantidad que se refiere el primer pago, es decir, los 3.500.000. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular el impuesto? De la siguiente manera. Solamente decimos por la tasa igual a ISR
a cargo. Si en un momento dado esta persona tuvo retención, le disminuimos las retenciones de ISR, y si no, le ponemos 0 y le daría como resultado ISR a pagar. ¿Cuánto va a pagar, por ejemplo, el que tiene 50,000 pesos de ingresos? Aquí dice, si llegaste hasta 50,000 pesos, solo vas a pagar el 1.10%. Entonces, 1.10%. Y decimos, ISR a cargo se multiplica por el 1.10%, no tuvo retención, entonces esta persona pagaría en el mes de enero 550 pesos. Así de fácil. Me voy al mes de febrero, cobró 65, entra entre este otro rango y su pago de impuestos del 1.5%. Entonces, 1.5%, y aquí diríamos 65 por el 1.5%, 0, y le toca pagar 975. Así de fácil se calcula el ISR para este tipo de actividades. Voy a jalar esta fórmula para hacerlo muy rápido. En marzo, ¿cuánto va a pagar en marzo? Si en marzo generó 70,000, entra en el mismo rango, paga igual 1.50% y no tiene retención, 1,050 pesos. En abril generó 40,000, entra en la tabla de hasta 50,000 y pagará el 1.10%. Punto. No tiene retenciones, paga 440 pesos. Es más fácil calcular este régimen simplificado, por eso es que muchos optaron por dejar el ISR que pagaban en el régimen, ¿cuál sería? El régimen de incorporación fiscal, y se cambiaron al régimen simplificado por el importe que pagarían de impuestos sobre la renta. Fácil de esa manera. En el mes de mayo generó 57, entra en este otro rango con 1.50% y entonces paga 855 pesos. Mes de junio, 80,000 pesos, sigue en el mismo rango, 1.50% y solamente pagaría 1,200 pesos. Vamos a suponer que aquí generó una cantidad mayor, que aquí haya generado 300,000 pesos. ¿Cuánto pagaría de impuestos? Buscamos en la tabla 300,000 hasta 3,500,000, 2.5%. Es lo más que puede pagar. El 2.5%, 7,500 de 300. Por eso es que a muchos les convino estar en este régimen, porque realmente es un régimen muy fácil de aplicar. 55,000 baja a este rango y paga el 1.10%. Y ya, listo. Septiembre, 30,000, baja igual a 1.10%. Lo mismo que acá, 1.10%. Y le queda una cantidad de este tamaño. En noviembre, vamos a ver, con 90,000 pesos rebasa hasta este nivel y paga un 2%. Entonces aquí sería un 2%, se vuelve a jalar esta fórmula, ahí está. En diciembre de 46,000 pesos pagaría en este rango de 1.10%. Ahí está. Y jalamos esto y listo. Y entonces ya se presenta una declaración por si hay que pagar algún ajuste, alguna diferencia, se paga, y si no, eso sería lo que pagaría. ¿Cuánto está pagando esta persona? Vamos a sumar todos los meses. Y está pagando 16,273 en el año por un total de ingresos de, ahí lo tenemos, 925,000 pesos. Nada más que aquí no puede disminuir deducciones, es directo. Al ingreso que obtengo le multiplico una tasa porcentual y eso pago de impuestos. Mucho más fácil que los otros. Profe, pero sí, Dígame. bueno, sí puede solicitar facturas y todo eso, aunque no las deduzca, nada más para comprobar gastos. Sí debe solicitar facturas, ahorita les explico por qué. Ujú. Y Porque
para efectos de impuestos sobre la renta no le sirven las facturas, no va a deducir nada, ¿no? Pero para efectos de IVA sí le sirven. Porque él cuando emita una factura lo va a hacer así, con su IVA, ya no con esta retención, obviamente. Porque para efectos de la persona física por régimen de incorporación fiscal, no lleva retenciones de este tamaño. Si es para una persona moral, su retención del ISR es del 1.25%. Entonces aquí la persona moral le retendría el 1.25% de sus ingresos, así. Lo voy a hacer como si todos se lo facturáramos de persona física a persona moral, y cobraría un total de 58 menos 625. Pero no es lo mismo el ISR que el IVA. El IVA sigue aplicando igual. Ahí sí no hay problema. Entonces, esta persona aquí en sus retenciones va a tener que disminuir solamente la retención del periodo, que sería esto. Y entonces aquí, por ejemplo, en enero, si le retuvieron el 1.25 y tenía que pagar el 1.10, le van a sobrar 75 pesos. Esos 75 automáticamente el sistema se lo va a generar aquí. Y aquí obviamente ya no pagaría 172, sino le disminuirían los 75 y solo pagaría 80 pesos. Aquí le sobraron 60, aquí se restan esos 60. ¿Sí? Aquí le sobraron 82, aquí le sobraron 45, aquí le sobraron, aquí ya no le sobró nada. Le resto entonces los 45 y le resto los 63 y ya nada más pagaría 567 y a fin de año le sobraron 69. En el anual puede ser que le devuelvan esos 69 pesos. Hasta con eso. Entonces, por eso pagaría cada vez menos importe. Ahí está, solamente quedaría de dos maneras. Esto más esto, menos los 69. 15,000 pesos de impuestos, porque lleva una retención. Para efectos de impuestos sobre la renta, no hay deducción, no necesito facturas, no necesito comprobantes. Aclaro, para impuestos sobre la renta. Para efectos de IVA, como él cobró un IVA, aquí está, cobró este IVA, él tendría que pagar. Si este contribuyente dijo, ¿saben qué? No voy a pedir ni una factura, entonces él pagaría el IVA de su bolsa. Es decir, este IVA, él lo pagaría de su bolsa. Pagaría 8,000 pesos de IVA, aunque no pague impuestos sobre la renta. Si cometió el error de no pedir facturas porque el contador o porque alguien le dijo, ya no necesitas comprobar impuestos porque la ley dice que no necesitas deducción, pero no le dijo para efectos de ISR, para efectos de IVA sí necesitas tus comprobantes. ¿Sí me explico? Si tienes este IVA cobrado y si pediste comprobante y tienes IVA pagado, vamos a suponer que aquí pagó 5,000 de IVA, voy a quitarle ahí el porcentaje, pagó 5,000 de IVA, aquí pagó 3,000 de IVA, aquí tal vez pagó 5,000 nuevamente, aquí pagó 2,000, aquí pagó 4,000, aquí pagó 6,000, aquí pagó 30,000 de IVA porque se compró un coche, por decir algo. Aquí pagó 4,000, aquí pagó 2,000, aquí pagó 1,500, aquí pagó 3,000, aquí pagó 2,000, aquí ya no hay para pagar. Entonces, solamente tendría un IVA por pagar para el SAT de la diferencia. Al IVA cobrado le quito el IVA pagado y solamente pagaría yo al SAT ese IVA. Ya no el total, pero como les decía, si cometió el error de no pedir facturas, entonces tendría que pagar todo el IVA que cobró, solamente pasarlo de mano. ¿Sí me explico hasta acá? ¿Sí o no? Háganmelo saber, por favor. Corre tiempo. Entendido. Excelente. ¿Quién más? ¿Dudas, inquietudes, curiosidades? Angélica, Diego, Edivaldo, Obelia, Bien. perdón. Mari Carmen, Miriam, ¿todo bien?
Perfecto. Sí. Ok. Por eso muchas personas se fueron a tributar a este régimen. Porque, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que el que está cotizando igual aquí, en este cotizando, está tributando. Como régimen simplificado es una persona que tiene bienes en arrendamiento. Cuando hay ese régimen de arrendamiento o cuando alguien está por el régimen de arrendamiento, que ahorita lo vamos a mostrar aquí, una persona que tiene arrendamientos. ¿Qué pasa? ¿Qué puede deducir una persona que tiene arrendamientos? Vamos a suponer que tenga en renta locales comerciales, ¿no? Soy dueño de 10 locales comerciales, todos los rento en 5,000 pesos, más IVA menos ISR, menos la retención del 10% de ISR, menos las 2/3 partes de IVA. ¿Sí? Estoy tributando como Dios manda en los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso goce temporal de bienes. No como reciclo, no me interesó a mí el reciclo. Pero dice la ley, ¿tú qué puedes deducir si tienes arrendamiento? No puedes deducir gastos del coche. Entonces la ley me dice, a ver, entonces, ¿qué puedo deducir? Las personas que obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo podrán efectuar las siguientes deducciones. Primero, pago del impuesto predial. ¿Cada cuánto se paga el impuesto predial? Una vez al año. ¿Sí? ¿Qué otro puedes deducir? Los gastos de mantenimiento. Resulta que llega el arrendatario y te dice, no, yo le voy a hacer las modificaciones, adecuaciones y lo demás, y los gastos corren por mi cuenta. Ya no lo puedes deducir, ¿no? Pero como tiene un gran catálogo de deducción, dice, los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra, pero los locales comerciales se lo heredó el papá, entonces ya no tiene nada que pagar, ya no puede deducir préstamos. Salarios, comisiones y honorarios pagados, así como los impuestos, cuotas o contribuciones que esta ley, que conforme a esta ley le corresponda, conforme a esta ley corresponda cubrir sobre dichos salarios. ¿A quién vas a contratar para, como asalariado para ver lo de los locales? Si una vez que los otorgo en arrendamiento, el arrendatario se hace lío con el local comercial. No tengo que estar pagando a una persona que esté al pendiente de los locales comerciales. Está bien, el importe de las primas de seguro. ¿Quién asegura un local comercial en estos tiempos? Nadie. Las inversiones en construcciones, no le hace modificación porque tal vez uno lo quiere para un médico estomatólogo, el otro lo quiere para una farmacia, el otro lo quiere para una tienda de verduras, el otro lo quiere para... Y cada quien va adecuando ese local comercial para lo que le sirve. Otro lo quiere para oficina, entonces no le importa nada. Entonces el dueño del local comercial ya no pudo deducir más que el pago del predial, ¿no? Y ya. Y solamente lo paga una vez al año. Entonces no tiene deducciones. Entonces dice la ley, está bien, no te preocupes. Cuando tengas locales en renta, yo te voy a dar una oportunidad que deduzcas, aquí lo dice, el 35%, aunque no tengas documento que ampare esa deducción. Los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles podrán optar por deducir el 35% de los ingresos a que se refiere este capítulo. 35%. En sustitución de las deducciones a que se refiere este artículo. Quienes ejerzan esta opción podrán deducir además el monto de las erogaciones por concepto de impuesto predial. Una ganga, ¿no? Puedes deducir el 35% más tu impuestote predial.
Perfecto. Y entonces a la diferencia sí le vas a pagar el impuesto correspondiente. Este sí lo calcularía con base a la tabla. ¿A cuál tabla? La que te marque del capítulo tercero. Me voy a las tablas que ya les mostré la vez pasada, que ya las ocupamos, y ahí debe venir la tabla para el capítulo tercero. Después de los meses, ahí viene. Ahorita la abrimos. Aquí está. Ahorita que abra. Ahorita. Vamos buscando a dónde se encuentra. Aquí está la del mes de mayo. Aquí está la de septiembre. Aquí está la de diciembre. Y luego dice, tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales mensuales correspondiente a 2023 que efectúen los contribuyentes, que se refiere al capítulo tercero del título cuarto de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que obtengan ingresos por arrendamiento y en general por el otorgamiento o del uso o goce temporal de bienes. También con base a tabla, límite inferior, cuota fija, porcentaje de impuestos. Y esta es para aplicar también a los pagos provisionales, pero de forma trimestral, siempre y cuando la renta no rebase. Es más, aquí lo vamos a leer para que no crean que me lo estoy inventando. Aquí. Después de las deducciones, nos dice, los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes efectuarán los pagos provisionales mensuales o trimestrales a más tardar el 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago. Es decir, cuando los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, cuyo monto mensual no exceda de 10 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal elevados al mes, si hablamos ahorita que el salario mínimo es de 207.44 elevado a 10, porque son por 10, por los 30 días del mes. 62,000 pesos. Entonces podrá optar por pagar de forma trimestral, que no exceda de 10 salarios mínimos generales vigentes al Distrito Federal elevados al mes, pero acá viene la otra. En lugar de calcularlo sobre el salario mínimo, ahora hay una unidad de medida. Se conoce como UMA. Y la UMA vale 103.74. Eso es lo que elevamos por 10 y luego por los 30 días del mes. Si una persona cobra rentas inferiores de 31,000 pesos mensuales, puede declarar su pago trimestralmente. Por eso es que aquí tenemos dos tablas, una mensual y una trimestral. ¿Sí? Sabemos obviamente que las rentas han crecido a pasos agigantados. Una renta en una plaza comercial no te cuesta 10,000 pesos mensuales. Dependiendo la plaza, te puede costar hasta 50 o 70,000 pesos. Entonces a eso ya va el pago mensual. Cada tipo de ingresos tiene su respectiva tabla, excepto aquel que esté por el régimen simplificado de confianza. Pero recordemos que la ley me dice, si tienes arrendamiento, también te puedes ir por reciclo. No me importa, te pones a tributar en este régimen, porque tiene una ayuda, un beneficio en cuanto al pago del impuesto. Aquí lo dice. ¿Quiénes podrán tributar en este régimen? Aquellos que realicen actividades empresariales, aquellos que presten servicios profesionales o aquellos que otorguen el uso o goce temporal de bienes, se van por este régimen y calculan así su impuesto. Pues obviamente que a los que otorgan el uso o goce temporal de bienes
les conviene tributar por este régimen y solamente pagar un poquito de ISR. Lo que sí van a pagar es IVA. ¿Cuándo sí aplica el IVA para efectos de arrendamiento? Cuando son para giros comerciales, una oficina, un local comercial. Pero si yo rento para casa habitación, ahí no aplica el IVA. ¿Vale? Entonces, tú le ponías en la mesa al cliente, puedes pagar por este o puedes pagar por este. ¿Cuál quieres? No, pues me quiero quedar en el régimen de otorgamiento de uso goce temporal de bienes. Nos vamos para allá. Que no, que a mí me conviene seguir pagando en el mismo o me conviene pasarme a persona física por régimen simplificado de confianza. Vámonos a régimen simplificado de confianza. Entonces, esa es